volumen a través de un vaso, y todas estas variaciones podemos medir la presión, podemos medir el flujo, y también podemos medir la conductancia de la sangre. Esta medición se expresa en mililitros por segundo por milímetro de mercurio de presión. Esto quiere decir que cada vez que aumenta la presión, ya sea 1 milímetro de mercurio, aumente 1 milímetro o 2 milímetros de mercurio, 3 milímetros o 10 milímetros de mercurio, también va a aumentar el flujo y va a aumentar la conductancia, es decir, la capacidad de fluir la sangre por el vaso sanguíneo. También podemos medir la conductancia en litros por segundo por milímetro de mercurio de presión que aumenta. Cada vez entonces que aumenta la presión, cada vez que la presión ejerce un poco más de fuerza sobre los vasos y los distiende, va a aumentar la conductancia y va a aumentar el flujo. Entonces, pequeños cambios en el diámetro, cada vez que aumenta o disminuye el diámetro, pueden provocar enormes cambios en la capacidad de conducir de la sangre o de conducir la sangre, aumentar el flujo sanguíneo. Esta conductancia del vaso aumenta en proporción a la cuarta potencia del diámetro. Esta ecuación se la calcula a partir de que cada vez que un vaso duplica su diámetro, no aumenta el doble el volumen. Uno puede pensar que si se duplica el diámetro de un vaso, ¿cuánto de volumen va a aumentar? Va a aumentar el doble, es lo lógico, pero no es así. Un vaso es un conducto cilíndrico, y en los conductos cilíndricos se da esta ley de Pouseville o la ley de la cuarta potencia, que cada vez que aumenta el diámetro de un vaso, va a aumentar a la cuarta potencia del diámetro, es decir, que va a aumentar hasta 16 veces su diámetro un vaso. Perdón, no el diámetro, sino el volumen. Imagínense la cantidad de volumen que puede aumentar a través de un vaso cada vez que éste duplica su diámetro. No es que si se duplica el diámetro de un vaso, va a aumentar el doble de volumen. Si por ahí pasaba 5 ml, duplica el vaso, su diámetro van a pasar 10 ml. No, va a pasar los 5 ml a la cuarta potencia, multiplicado por la cuarta potencia. Entonces, la conductancia es el diámetro a la cuarta potencia, ¿no? Es la ley de la cuarta potencia de la ley de Pouseville. Por eso fíjense que cuando aquí podemos observar en este ejemplo que en esta gráfica que el diámetro de un vaso normalmente está a un diámetro 1, o sea, cuando el flujo es de 1, ¿ya? En un diámetro de 1 tenemos 1 mililitro por minuto. Si el diámetro se duplica, el flujo va a aumentar 16 veces, porque estamos hablando a la cuarta potencia, va a aumentar 16 ml por minuto. Y si se duplica el diámetro, aumentaría 4 veces, podría pasar hasta 256 mililitros por minuto. Aquí podemos ver cómo en el dibujo del círculo, cómo cada vez que aumenta, vean, el diámetro del vaso, si va aumentando el diámetro del vaso, el volumen va aumentando en esta proporción de 16 veces el volumen. Bien, cada vez que duplica el diámetro del vaso, el volumen se aumenta en 16 veces, es decir, a la cuarta potencia de la cantidad de sangre que esté atravesando. Esto explica
la capacidad que tienen las arteriolas, por ejemplo, de producir un flujo enorme hacia un territorio determinado con solo aumentar su diámetro. Durante la vasodilatación arteriolar, en cuestión de segundos puede aumentar esta cantidad, 256 mililitros por minuto, la cantidad de una arteriola que unos pocos segundos antes estaba conduciendo solamente 1 mililitro por minuto. Cuando hay una vasodilatación intensa, entonces las arteriolas se pueden dilatar hasta 4 veces. Lo mismo ocurre en una vasoconstricción, ¿eh? Cuando hay un flujo abundante hacia un territorio, pero si hay un evento, un estímulo que produce una vasoconstricción intensa, va a disminuir también el flujo en la misma proporción, ¿no? Entonces, hasta llegar a conducir una cantidad muy pequeña de flujo después de haber estado conduciendo una cantidad grande de flujo. Bien, ahora, otras variables que también tienen que ver con el flujo sanguíneo es la viscosidad de la sangre. La viscosidad de la sangre está dada por los elementos que forman parte de este líquido de la sangre. La sangre, además de agua pura, que tiene el agua pura, tiene una viscosidad de 1. Vean, la sangre tiene proteínas, tiene electrolitos, tiene nutrientes, tiene glóbulos rojos, tiene glóbulos blancos. Todos estos elementos, desde iones hasta células que circulan en la sangre, hacen que la sangre sea más viscosa, sea más densa. Esto hace que la sangre tenga una viscosidad 3 veces mayor que la viscosidad del agua. Entonces va a tener una viscosidad de 4 la sangre, si el agua tiene una viscosidad de 1. Entonces, fíjense, un líquido, cuanto menos viscoso sea, puede circular con mayor facilidad a través de un conducto. El agua, por ejemplo, podemos hacerla circular a través de una pajilla, de estas pajillas, bombillas para tomar refresco. ¿Ven? Si hacemos circular el agua a través de estas bombillas, va a circular muy rápidamente el agua, ¿no? Se va a mover con gran velocidad a través de la pajilla. Pero ¿qué pasa si le ponemos miel a la pajilla? Vean, la miel tiene una viscosidad mucho mayor. Entonces, la miel va a atravesar también la bombilla o la pajilla, pero va a ir muy lentamente, ¿no? Entonces, ven, la viscosidad de la sangre, la cantidad de glóbulos rojos, de glóbulos blancos, de proteínas, de plaquetas, de electrolitos, de nutrientes que tenga la sangre, va a hacer que la sangre circule a una velocidad determinada, ¿no? Cuanto mayor sea la viscosidad de la sangre, menor va a ser el flujo sanguíneo en un vaso, porque la velocidad de la circulación de la sangre también va a ser menor. En cambio, cuanto menor sea la viscosidad, el flujo va a ser mayor. Ahora, ¿qué determina la viscosidad de la sangre? Todos estos elementos que les acabo de decir, pero los más importantes por su número, por la cantidad, son los glóbulos rojos. ¿Ven? Una variación en la concentración de glóbulos rojos puede hacer que la sangre sea mucho más viscosa o menos viscosa. En cambio, si hay más proteínas o menos proteínas plasmáticas, la viscosidad no va a variar en gran medida, o si hay más glóbulos blancos o menos glóbulos blancos, o si hay más iones, peor todavía, ¿no? Si hay más o menos iones, la viscosidad se va a ver mínimamente afectada. Cuando se afecta seriamente la viscosidad de la sangre es cuando varía la concentración de glóbulos rojos. Y esto se mide a través de una prueba que es el hematocrito.
El hematocrito no es otra cosa que el porcentaje de glóbulos rojos que hay en la sangre, ¿no? Eh, en cualquier cantidad de sangre. Puede ser en 10 ml o en la sangre total, porque no estamos hablando de número, de cantidad de glóbulos rojos, sino de un valor relativo, del porcentaje de glóbulos rojos. Si sacamos una muestra de sangre y la centrifugamos, ¿no? Esa muestra de sangre, vamos a ver que por el peso los glóbulos rojos tienden a concentrarse en la base de un vaso. Ponemos en un vaso de precipitados, hay los vasos para hematocrito, por ejemplo, microcapilares para poder hacer la prueba de microhematocrito. Colocamos una cantidad de sangre en un vaso como estos, de cristal, ¿no? Y luego lo centrifugamos, vamos a ver que la sangre se va a dividir, ¿no? En el fondo se van a precipitar los glóbulos rojos y arriba va a estar el plasma. También podemos ver una pequeña capa blanca aquí entre los glóbulos rojos y el plasma, que son los glóbulos blancos, ¿no? Que es mínima la cantidad de glóbulos blancos en la sangre total. Los glóbulos rojos, en cambio, vean, en una sangre normal, adulto sano, tiene estas proporciones, ¿no? Más en el hombre, el 45%, alrededor del 45%, pero podríamos hablar del 42, del 38 al 45%, es normal que sea el total de todos los elementos que están en la sangre, del total de todos los elementos que están en la sangre, el 40% sean glóbulos rojos. En la mujer es un poco menos, 38%, va desde 32 hasta 40% este valor. Pero fíjense cómo la cantidad de glóbulos rojos es decisiva para determinar la viscosidad de la sangre. Esta es una sangre con un hematocrito normal, es decir, con una concentración, con un porcentaje de glóbulos rojos que está alrededor del 45%. Pongámoslo como un porcentaje, un hematocrito normal, y esta es una sangre con una viscosidad normal también, una viscosidad 3 veces mayor que el agua. Pero vean, en este caso, la viscosidad de la sangre disminuye debido a que hay una menor cantidad, un menor porcentaje de glóbulos rojos en relación al total de la sangre. En relación al 100%, vamos a tener apenas un 15% de glóbulos rojos. Aquí la viscosidad de la sangre va a disminuir enormemente. ¿En qué condición sucede esto? En la anemia. En este otro tubo podemos ver, ¿no?, que más bien ha aumentado el porcentaje de glóbulos rojos en relación al total de la sangre. Entonces, tenemos un porcentaje de 65%, una cantidad mayor de lo normal, que debería estar al 45%. Entonces, ven, aquí la viscosidad de la sangre va a aumentar. En la anemia, por ejemplo, el flujo sanguíneo aumenta muchísimo más, ¿no? Incluso se produce taquicardia en la anemia. En cambio, durante la policitemia, que es esta condición cuando hay un mayor número de glóbulos rojos, que también es una patología, la policitemia, va a disminuir la velocidad del flujo sanguíneo y el flujo sanguíneo total, porque a la sangre le va a costar circular más. Como el ejemplo que les ponía hace rato, el agua pura por una bombilla circula muy rápidamente, pero la miel circula muy lentamente. Esta sangre tan viscosa, tan densa, va a circular lentamente a través de los vasos. Entonces el hematocrito, la viscosidad de la sangre, determina también
el flujo sanguíneo. No solamente están entonces la presión o la resistencia periférica, sino también estos otros elementos como la conductancia y la viscosidad de la sangre, ¿no? Eh, el efecto del hematoquito sobre la viscosidad de la sangre es determinante, ¿no? Cuanto mayor sea el hematocrito, la viscosidad de la sangre será mayor. Cuanto menor sea el hematocrito, la viscosidad de la sangre será normal. Un hematocrito de 70, como veíamos en el ejemplo, va a hacer que la sangre sea 10 veces más viscosa que el agua, no solo 3 veces más viscosa, sino 10 veces más viscosa. Entonces esto le va a significar que tenga un efecto de disminuir el flujo sanguíneo, ¿no? Bien, también tenemos los efectos de la presión sobre la resistencia vascular y el flujo sanguíneo. Ya hemos visto que cuando se incrementa la presión arterial puede provocar un incremento proporcional del flujo sanguíneo. Recuerden la ley de Ohm que hemos visto en la anterior clase, en las anteriores clases. La presión arterial es igual a flujo por resistencia. Entonces, tanto el flujo como la resistencia están directamente relacionados con la presión. Y si aumenta el flujo, aumenta la presión. Y si aumenta la presión, aumenta el flujo sanguíneo, ¿no? Cada vez que hay un incremento entonces de la presión arterial, hola, ¿me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, doctor, se doctor, se escucha. escucha. Bueno, se cortó. Pero bueno, ya se terminó cuando estábamos empezando este nuevo tema, ¿no? No, de hecho se cortó cuando empezó a aplicar presión arterial, doctor. Ah, bueno, ya. Entonces, no, solamente les decía que la presión arterial está directamente, o la presión, no solamente la presión arterial, sino cualquier presión en las venas o en los capilares o en las arterias. Cuando aumenta la presión, aumenta el flujo sanguíneo. La presión está directamente relacionada, tiene una proporción directa con el flujo. ¿Recuerdan la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que para la presión arterial, que la presión arterial es igual a flujo por resistencia. Entonces, si aumenta el flujo,
va a aumentar la presión. Si aumenta la resistencia, va a aumentar la presión arterial. Al contrario, si aumenta la presión, va a aumentar el flujo. Si disminuye la presión, va a disminuir el flujo, ¿no? Entonces, están directamente proporcionados. Cualquier incremento de la presión, ya sea arterial, venosa o capilar incluso, va a aumentar el flujo en ese territorio. Bien, entonces, ahora hablaremos de este próximo tema, que es la distensibilidad vascular y las funciones de los sistemas arterial y venoso. ¿Qué es la distensibilidad vascular? Todos los vasos son distensibles. ¿Qué quiere decir distensible? Que un vaso puede aumentar o disminuir su diámetro. Los vasos más distensibles son las venas, pero las arterias también son distensibles. Cada vez que aumenta el volumen de sangre en un vaso, ¿vean? Esta cantidad de sangre tiende a empujar a las paredes del vaso, ya sea de las arterias o de las venas. Y cuando empuja las paredes de las arterias y las venas, estas se distienden, se acomodan a esa mayor cantidad de volumen que está llegando al vaso. Ahora, si aumenta la presión debido al volumen, por ejemplo, ¿no? Estos se van a dilatar más, se van a distender, van a disminuir su resistencia y van a acomodarse a ese aumento de flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, si los vasos se acomodan al gasto pulsátil del corazón. Vean, cada vez que el corazón bombea la sangre hacia la aorta tiene una cantidad de sangre, contiene una cantidad de sangre que está ahí desde la sístole anterior. Durante la diástole la aorta no está vacía, está con una cantidad de sangre. Y esa cantidad de sangre está siendo contenida por la aorta, por las paredes de la aorta en ese momento. Cuando el corazón en la próxima sístole bombea sangre hacia la aorta, aumenta la cantidad de sangre que está en la aorta. A esto se llama el gasto pulsátil del corazón. Entonces, en este momento, vamos a ver, no, cuando veamos pulso vamos a ver también eso. ¿Qué sucede? Si digamos que este es el ventrículo izquierdo y esta es la aorta. Durante la diástole, aquí hay una cantidad de sangre y esa cantidad de sangre está ejerciendo una presión sobre las paredes del corazón. Esa presión, ¿cuánto es? 80 milímetros de mercurio, como ya sabemos. Durante la sístole, así que empieza la sístole, durante el periodo de eyección, el corazón eyecta sangre hacia la aorta. ¿Y qué sucede? Esta sangre que está enviando el corazón, el ventrículo hacia la aorta, aumenta el volumen de la sangre que ya está en la aorta durante la sístole, ¿no? Que queda desde la diástole. Entonces, la aorta se tiene que acomodar al gasto pulsátil, se tiene que dilatar, se tiene que hacer más de un diámetro mayor, tiene que aumentar su diámetro para contener la sangre. Termina la sístole, vean, va a terminar la sístole, se va a cerrar la válvula aórtica y esta sangre que ha llegado a la aorta durante la sístole va a avanzar por la arteria aórtica, va a avanzar hacia las arterias mayores, las medias, las menores, y la aorta va a volver a su diámetro digamos, original durante la diástole. En la próxima sístole va a recibir nuevamente
una cantidad de sangre que va a hacer que se distienda su pared, que aumente su diámetro. Todo esto durante la sístole para contener, acomodarse al gasto pulsátil del corazón. Los 70 ml que bombea el corazón tienen que entrar a la aorta. Y ven, la aorta se distiende. Pero durante la diástole, nuevamente la aorta vuelve a su diámetro normal y a su presión normal, o a su presión durante la diástole, no digamos normal, sino a su presión durante la diástole. Vean, fíjense, este es un buen ejemplo de distensibilidad. Los vasos, las arterias, se acomodan al gasto pulsátil del corazón y superan las pulsaciones de la presión, con lo que van a conseguir que haya un flujo sanguíneo continuo y homogéneo. O sea, el bombeo del corazón no es que empuja 70 ml, o el primero, el corazón bombea 70 ml y esos 70 ml salen de una aorta vacía hacia la circulación, que también está vacía esperando esos 70 ml, ¿no? Y que pasan los 70 ml durante la diástole por estas arterias vacías y luego se vuelven a vaciar y durante la sístole nuevamente se llenan para que pase una cantidad de sangre, ¿no? Siempre hay sangre en las arterias, siempre hay sangre, una cantidad, digamos, homogénea de sangre. Y cada vez que el corazón bombea los 70 ml nuevos en cada sístole, todas las arterias se van a ir acomodando al paso de esos 70 ml para que el flujo sanguíneo sea siempre homogéneo y siempre continuo, no sea por no sea intermitente, sino sea un flujo continuo por las arterias, siempre esté circulando casi la misma cantidad de sangre. Bien, ahora, en las arterias ocurre este fenómeno. Ahora, en las venas, también las venas son distensibles, pero las venas son mucho más distensibles que las arterias. Las venas tienen unas paredes menos fuertes que las de las arterias. Las arterias tienen una capa elástica, una capa muscular en su pared arterial que las vuelve muy resistentes. Entonces, fíjense, esa capa, esa pared arterial es distensible, pero se distiende poco. En cambio, las venas no tienen esta pared tan resistente, tienen más una capa muscular lisa, que no es un músculo liso muy fuerte y que se distiende con facilidad. De hecho, las venas pueden distenderse 4 veces más que las arterias y pueden almacenar entre medio a 1 litro de sangre extra. Por eso es que las venas cumplen esa función del reservorio, porque se pueden distender mucho y almacenar sangre. En cambio, en las arterias no ocurre eso. Las arterias más son vías de paso y la sangre en las arterias circula con mayor velocidad que en las venas, y hemos visto, porque también el diámetro de las arterias es menor. En la anterior clase hemos visto que el diámetro, la superficie transversal de un vaso es inversamente proporcional a la velocidad del flujo sanguíneo, ¿no? Entonces, a nivel de las venas, hay mayor cantidad de sangre, ya son diámetros mayores, también son más distensibles las venas y la velocidad de la sangre es menor. Aunque va a llegar la misma cantidad de sangre a la aurícula derecha, la misma cantidad de sangre que sale por la aorta. ¿Esto debido a qué? A que llegan dos vasos, dos venas, la vena cava superior y la vena cava inferior. Y las dos venas cavas
cada una de las venas cavas es mucho más, tiene un diámetro, tiene una superficie transversal mayor que la aorta. La aorta tiene una superficie transversal de 2.5 centímetros. En cambio, cada vena cava tiene una superficie transversal de 4 centímetros. Sumadas las dos venas cavas tienen 8 centímetros. Entonces hay un flujo mayor. Aunque viene más lentamente el flujo, ¿ven? Hay mayor cantidad por el diámetro de las venas, ¿no? Bien. Entonces, las venas son vasos mucho más distensibles que las arterias. Ahora, ¿cómo se mide la distensibilidad vascular? Se expresa como el incremento fraccionado del volumen por cada milímetro de presión, milímetro de mercurio de presión aumentada. Fíjense, distensibilidad vascular es igual al aumento del volumen, la cantidad de volumen que aumenta, dividida entre el aumento de la presión por el volumen original. Entonces, para calcular la distensibilidad vascular, tenemos que tener tres datos. Uno, ¿cuánto está aumentando el volumen a nivel del vaso? ¿Cuánto de presión ha aumentado también sobre la pared del vaso? ¿Y cuánto era el volumen original? De esa forma vamos a poder tener la distensibilidad vascular. Si en 1 milímetro de mercurio, el aumento de 1 milímetro de mercurio de presión provoca el aumento de 1 mililitro en un vaso, recuerden, si aumenta la presión, aumenta el flujo. Por eso, si aumenta esta presión en 1 milímetro de mercurio, va a aumentar 1 mililitro el flujo en el vaso. En un vaso que originalmente contenía 10 mililitros de sangre. O sea, este es el aumento en el vaso que ya tenía 10 mililitros de sangre. Entonces, la distensibilidad, tomando en cuenta estos valores, va a ser de 0,1 por milímetro de mercurio. O sea, el 10, si esto lo multiplicamos y lo volvemos un porcentaje por 10, por 100, será del 100%, del 10% por milímetro de mercurio. Entonces, la distensibilidad en los vasos realmente es de 10% por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión. Entonces, si aumenta la presión en 10, si la presión en este mismo vaso hubiera aumentado 2 milímetros de mercurio, ¿ya? Entonces habría aumentado también el flujo 2 mililitros y en estos 10 mililitros de sangre original aumentaría el 20%, ¿no? Por milímetro de seguiría aumentando el 10% por milímetro de mercurio de presión, porque estamos aquí tomando en cuenta la presión que aumenta, porque la distensibilidad, volviendo a la fórmula, se expresa como el incremento fraccionado de volumen por cada milímetro de mercurio de presión que aumenta. Bien, esa es la distensibilidad. Ahora, las arterias son 8 veces menos distensibles que las venas. Un incremento, entonces, vean, de la presión provoca un incremento de sangre 8 veces mayor en una vena que en una arteria. Porque las venas son más distensibles, tienen una capacidad esto es de acuerdo a la estructura de la pared de la vena, de distenderse con facilidad. Entonces, si aumenta la presión en la vena, va a aumentar fácilmente el volumen también en la vena. Bien, ahora, la capacitancia vascular, o también compliancia se llama, se refiere a la cantidad total de sangre que puede almacenarse en una porción dada de la circulación por cada milímetro de mercurio que aumenta la presión.
parece a la distensibilidad, ¿vean? También es el incremento fraccionado del volumen por cada milímetro de mercurio de presión. Pero cuando hablamos de la distensibilidad, estamos hablando del vaso en sí, de un vaso independiente. Cuando estamos hablando de capacitancia o compliancia, estamos hablando de que cuando aumenta la presión, y fíjense, va a aumentar la cantidad de sangre en un lecho vascular, en un territorio vascular. Ya no solamente va a aumentar el flujo en un vaso, sino en todo un territorio, un tejido, ¿no? Entonces, la compliancia vascular es el aumento de volumen dividido entre el aumento de presión, ¿no? Ahora, los vasos más distensibles, que tienen un volumen pequeño, pueden tener una compliancia mayor que un vaso que tenga un volumen grande, pero que sea menos distensible, ¿no? Porque, vean, un vaso pequeño, pero muy distensible, es capaz de contener una gran cantidad de sangre en cualquier momento, siempre y cuando le llegue el volumen de sangre. Si aumenta el volumen de sangre, ese vaso se va a distender con facilidad y el territorio que irriga va a recibir mayor cantidad de sangre. En cambio, un vaso grande, que es poco distensible, va a tener menos, va a ser menos capacitante. ¿Por qué? O va a tener menos compliancia. ¿Por qué? Porque si le llega un volumen muy grande, ese vaso, como no se distiende con facilidad, entonces no puede contener todo ese volumen que está llegando. Entonces, la compliancia también podemos calcularla a partir de esta fórmula. Distensibilidad por volumen. Cuanto mayor, más distensible es un vaso, ¿no? Mayor va a ser la compliancia. Cuanto mayor sea el volumen, también va a ser mayor la compliancia. Ahora, ya hablando de compliancia o capacitancia, vean, una vena sistémica es 24 veces mayor que su arteria correspondiente, porque por una parte, la arteria es 8 veces menos distensible que una vena, o si lo vemos desde la perspectiva de la vena es 8 veces más distensible que una arteria, o sea, tiene mayor capacidad de distenderse por la naturaleza de sus paredes. Pero además, las arterias tienen en general, como hemos visto ya, 4 veces menos volumen que las venas. De hecho, podemos ver el diámetro de la aorta y el diámetro de las dos venas cavas, como acabamos de hablar hace un momento. Esos dos diámetros de las venas cavas hacen que la cantidad de sangre que haya en las dos venas cavas sea mayor que la que hay en la aorta. ¿Y cuánto mayor? 3 veces más. Entonces, si multiplicamos distensibilidad, que es 8 veces mayor en las venas que en las arterias, y el volumen, que es 3 veces a 4 veces incluso mayor el volumen en las venas que en las arterias, vamos a tener que 8 por 3 va a ser igual a 24. Entonces, la compliancia de una vena sistémica va a ser 24 veces mayor que la de su arteria correspondiente. Bien. Bien, veamos estas curvas de volumen, presión de las circulaciones arterial y venosa. Y aquí vamos a ver cómo una arteria se distiende y es capaz de contener menos cantidad de sangre por cada
digamos, estímulo que hay en relación a las venas. Aquí tenemos la arteria y aquí la vena. Fíjense, si en la línea de las Y's tenemos a la presión y en la X el volumen, ¿no? La vertical, la presión, y la horizontal, el volumen. Bien, si observamos la presión arterial normal es de 100 milímetros de mercurio. La presión arterial, hemos dicho que la presión arterial media, ¿no? Es de 100 milímetros de mercurio. Aquí la tenemos, la presión arterial media, 100 milímetros de mercurio. Esa presión arterial media contiene 700 mililitros de sangre, ¿no? Esa arteria, 700 mililitros de sangre, con esa presión en la arteria. Todo el sistema arterial, además, contiene esta cantidad, ¿no? 700 mililitros. ¿Qué sucede si se produce una estimulación simpática, por ejemplo? ¿No? ¿Vean? Apenas, si hay una presión, un aumento enorme de la presión arterial, fíjense, los cambios en el volumen van a ser mínimos. Los cambios en el volumen. No hay grandes cambios, no es que si aumenta la presión arterial hasta 140, el volumen va a llegar a 2 litros o por lo menos hasta 1 litro. Los cambios son mínimos del volumen. En cambio, fíjense, en el sistema venoso, la presión normal en las venas, podríamos decir que está entre 5, 4 a 6 milímetros de mercurio, ¿no? Una presión muy baja y en las cavas, de hecho, ya casi está llegando a 0. Vamos a decir que la presión en la vena cava es la misma que en la aurícula derecha, 0 milímetros de mercurio. Pero, digamos, en el sistema venoso tenemos unas presiones de entre 4 a 6 milímetros de mercurio, una presión baja. Fíjense, con una modificación pequeña de la presión arterial puede, no de la presión arterial, sino de la presión venosa en estos casos, puede aumentar muchísimo el volumen. ¿Eh? Una pequeña variación de la presión, si la presión llega a 20, ¿hasta cuánto puede llegar el volumen? En la presión de 4 a 6 milímetros de mercurio, la presión normal, tenemos de aproximadamente unos 2.500, 2.300 ml de sangre que están en las venas. En las venas hay la mayor cantidad de sangre, el 67% de sangre está en las venas. Entonces, fíjense, aumenta la presión arterial, con un pequeño aumento de la presión arterial, hay un aumento grande del volumen. Si aumenta la presión no arterial, en este caso la presión venosa, cuanto más aumente la presión venosa, mayor va a ser el aumento del volumen en las venas. Pueden en las venas realmente aumentar hasta 3.500 ml de volumen. Pueden fácilmente acercarse a duplicar el volumen que tiene la vena con el aumento de la presión venosa. Lo que no ocurre a nivel de la presión arterial. Pequeños aumentos o grandes aumentos de la presión arterial solamente consiguen pequeños aumentos del flujo, de la cantidad de sangre. Entonces, recuerden, la distensibilidad en las arterias y en las venas es muy diferente. Ahora, un vaso, cuanto más distensible es, puede contener mayor cantidad de volumen
de sangre. Un vaso, cuanto menos distensible es, va a contener menor cantidad de volumen, de incremento de volumen de sangre. Bueno, cuando hay una estimulación simpática, normalmente, ¿vean? Si hay una estimulación simpática va a haber una vasoconstricción y va a hacer que aumente el tono del músculo liso vascular, va a desplazar grandes cantidades de sangre hacia el corazón, aumentando la función de bomba. Esto ocurre a nivel de las venas. Si hay una estimulación simpática, fíjense, va a haber un aumento de la presión venosa. Al aumentar la presión venosa, va a haber una disminución del diámetro de la vena. Y esto va a ayudar a que la sangre circule en mayor cantidad hacia el corazón, ¿no? Cada vez que hay una estimulación simpática, hay un aumento del retorno venoso, aumenta la función de bomba cardíaca. En cambio, cuando hay una inhibición simpática, disminuye el tono del músculo liso vascular y este músculo liso, en vez de contraerse, ¿qué va a ocurrir? Se va a distender y entonces la sangre se va a estancar, va a volver menos cantidad de sangre hacia el corazón. Aquí tenemos un gráfico que nos muestra la compliancia diferida. Esto ocurre en los vasos y en especial en las venas. Vean, aquí, ¿qué ocurre? Si a nivel de las venas la presión venosa está entre 4 y 6 milímetros de mercurio. Pongamos una presión media de 5 milímetros de mercurio, ¿no? Sí, en este punto, aquí cuando estamos viendo antes de cumplir 20 minutos, aquí es el tiempo, esta es la ordenada que mide la presión y el tiempo, ¿no? Estamos observando el comportamiento de la compliancia en las venas. ¿Vean? En este punto se incrementa el volumen, por decir, inyectamos una cantidad de sangre a las venas de 1 litro, rápidamente, ¿no? Así, muy rápidamente. Fíjense, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar la presión en la vena, porque hay mayor volumen, ¿no? Pero inmediatamente va a tender a descender, va a ir volviendo a sus valores normales. ¿Por qué? Porque las venas se van a ir acomodando, van a ir aumentando y ensanchando su diámetro para acomodarse a ese flujo mayor de sangre, a ese volumen mayor de sangre. Entonces, en 40 minutos, o sea, en el punto del 40, después de unos 20 a 30 minutos, la presión venosa va a tender ya a volver a los 6 milímetros de mercurio, ¿no? Va disminuyendo la presión. Ahora, ¿qué ocurre si se extrae la sangre a una persona? Por ejemplo, durante una transfusión o una hemorragia, pongamos en el ejemplo de una hemorragia, una persona tiene un corte en un vaso, va a descender, ¿verdad?, la presión hasta menos de 2 milímetros de mercurio en las venas, ¿no? Esta presión baja va a hacer que las venas no estén contribuyendo a que fluya la sangre hacia el corazón, ¿no?
entonces el corazón empieza a entrar en taquicardia y bueno, todos los fenómenos que se producen durante una hemorragia, ¿no? El simpático se activa. ¿Y qué ocurre? Pero con el propio músculo liso de las venas. Fíjense, inmediatamente ha disminuido la presión en el músculo liso y debido a su capacidad de compliancia también, va poco a poco volviendo a su presión normal, va aumentando la presión a nivel de las venas, de tal suerte que 40 minutos después de que ocurrió la hemorragia, nuevamente las venas alcanzan a su presión o se acercan a su presión normal. Entonces nos muestra que las venas son capaces de soportar cambios muy grandes en el volumen de sangre, ¿no? Y sin tener mayores problemas con la presión venosa. ¿Ven? Si aumentamos el volumen, va a aumentar la presión, pero inmediatamente va a empezar a disminuir la presión. Las venas van acomodándose a esa cantidad de volumen, se van distendiendo sus paredes para aceptar ese volumen mayor de sangre y va bajando la presión venosa. Lo mismo ocurre si perdemos sangre por una hemorragia o por una transfusión muy rápida, ¿ven? Va a caer la presión venosa, pero inmediatamente las venas van a empezarse a acomodar también a ese volumen disminuido de sangre para volver a las presiones iniciales. Bien, ahora veamos las pulsaciones de la arteria aorta. Y hemos visto cómo la presión en la arteria aorta cambia durante la sístole y durante la diástole. Durante la sístole llega hasta 120 milímetros de mercurio y durante la diástole se mantiene en 80 milímetros de mercurio. Entonces, en cada sístole tenemos una presión pico de 120 milímetros, que es la misma presión que genera el ventrículo y que se transmite hacia la arteria aorta. Luego, esta presión sube en el instante en que se abre la válvula aórtica, ¿no? Y viene el periodo de eyección, ¿vean? Junto con presión aumenta el volumen también en la arteria porque se está inyectando 70 ml de sangre adicionales a la sangre que ya está en la aorta durante la diástole, ¿no? Y luego, después de que se termina el periodo de eyección rápida, empieza a disminuir la presión en la aorta hasta llegar al momento en el que se cierra la válvula aórtica y se queda con una presión de 80 milímetros de mercurio. En el momento del cierre de la válvula se dibuja esta escotadura que se llama la escotadura o incisura aórtica, ¿no? Que es característica de la curva de la presión de la arteria aórtica. Esta es la curva de presión de la arteria aórtica. Bien, ahora, si observamos entre la presión durante la sístole y la diástole, hay una diferencia de 40 milímetros de mercurio. 120, ¿no? Menos 80, 40 milímetros de mercurio. A estos 40 milímetros de mercurio se los conoce como la presión del pulso. Y esta presión del pulso es muy importante. Cuando veamos y analicemos el pulso, vamos a ver que, y cuando veamos también y analicemos el comportamiento de las válvulas, en especial de la válvula aórtica y de la pulmonar, vamos a ver cómo la presión del pulso puede variar enormemente, ¿no? De estos 40 milímetros de mercurio, o alrededor de 40 milímetros de mercurio, puede llegar hasta 60, y bajar hasta 30 milímetros de mercurio las diferencias, ¿no?
entre un individuo y otro. Pero cuando la diferencia es muy alta, ¿no? Entonces nos está mostrando alteraciones en la función del corazón y hay alteraciones en la función de bomba del corazón. La presión normal, la presión del pulso, ¿qué es la diferencia entre la presión sistólica y la diastólica? Es de 40 milímetros de mercurio. Ahora, ¿qué factores pueden afectar a esta presión del pulso? Les decía hace un momento, el volumen sistémico, la compliancia del árbol arterial, las características de la eyección. Entonces, y estos factores van a ser diferentes también en cada individuo, ¿no? De acuerdo a su contextura física, a la actividad física que realiza, etc. Y pueden haber variaciones en la presión del pulso, y que son variaciones fisiológicas, ¿no? Ahora, cuanto mayor sea el volumen sistólico, este va a acomodarse, ¿no? Y a la capacidad del árbol arterial en cada latido. Entonces, fíjense, el volumen sistólico es de 70 ml, normalmente. Cada vez que el corazón eyecta 70 ml al árbol arterial, este árbol arterial se acomoda a, a esos nuevos 70 ml que le están llegando y están aumentando la sangre que estaba durante la... Ahora, si aumenta el volumen sistólico de 70 a 90 ml, entonces también el árbol arterial se tiene que acomodar a esos, al volumen sistólico. Cuanto mayor sea entonces el volumen sistólico, mayor va a ser la cantidad de sangre que el árbol arterial tiene que contener en ese latido y acomodarse a ese volumen aumentado. Ahora, si, por ejemplo, hay un aumento grande de la presión sistólica y una disminución de la presión diastólica, va a haber una presión del pulso muy grande, ¿no? Hay una patología que es la hipertensión sistólica, donde la presión aumenta no en las dos variables, no aumenta durante la presión, hay un aumento sostenido de la presión arterial sistólica y de la diastólica, sino solamente de la presión sistólica, ¿no? Aquí va a haber una presión del pulso que va a ser mayor. Si aumenta, ¿no?, la presión sistólica y disminuye la presión diastólica. Ahora, esta presión del pulso, la que estamos viendo, que es necesario que haya, porque cada vez que llega mayor cantidad de sangre al árbol arterial, y no, cada vez que digo es después de cada latido, llega mayor cantidad de sangre al árbol arterial, y el árbol arterial se tiene que acomodar, se tiene que distender para recibir esa mayor cantidad de sangre, ¿no? Entonces, esta presión es importante que aumente, ¿no?, en esa medida de alrededor de 40 milímetros de mercurio, y luego descienda a su valor original. Esto permite que el flujo sanguíneo sea continuo y sea homogéneo hacia los diferentes territorios, hacia los diferentes tejidos. Ahora, esta presión del pulso está determinada por el gasto cardíaco y la compliancia del árbol arterial, ¿no? El gasto cardíaco, desde luego, está determinada por la cantidad de sangre que el corazón eyecta hacia la aorta en cada minuto.
Y la compliancia del árbol arterial está determinado por la distensibilidad del árbol arterial. Si hay una vasoconstricción generalizada, fíjense, y aumenta el gasto cardíaco, ¿qué va a pasar? Va a aumentar la presión del pulso. Y en especial va a aumentar la presión sistólica, porque va a haber una resistencia a la salida de la sangre, porque si la compliancia está disminuida, hay menos distensibilidad porque hay una vasoconstricción generalizada, ¿verdad? Que circule la sangre, ahí va a haber un aumento de la poscarga también, va a haber un aumento de los obstáculos a la circulación y entonces el corazón va a tener que hacer un mayor esfuerzo. ¿Para qué? Para aumentar la presión a nivel de la arteria a fin de que se pueda vencer ese obstáculo, ¿no? Entonces, lo mismo ocurre cuando hay una distensibilidad total en el árbol arterial, una compliancia total en el árbol arterial, ¿no? El gasto cardíaco va a también tener que esforzarse más, el corazón va a tener que esforzarse más para enviar una mayor cantidad de sangre hacia los distintos territorios. Cualquier situación entonces que afecte al gasto cardíaco o a la compliancia del árbol arterial va a afectar también a la presión arterial. Bien, y a la presión del pulso en particular. Ahora, cuando hay perfiles anormales de la presión del pulso, cuando hay una estenosis aórtica, cuando hay un conducto arterioso permeable, cuando hay una insuficiencia aórtica. ¿Qué ocurre cuando hay una estenosis aórtica? Si esta es la válvula aórtica y esta es la arteria aórtica, el diámetro de la válvula está determinado por la estructura de la válvula. Este es un anillo fibroso muy resistente, ¿no? Pero que tiene una ligera distensibilidad. Esta distensibilidad también a la propia válvula le permite acomodarse a los cambios del volumen. Si el corazón eyecta 70 ml, el ventrículo eyecta 70 ml a la aorta con cada sístole, entonces vean, esos 70 atraviesan por este anillo fibroso sin dificultad. Pero si tiene que bombear 90, aumenta el volumen. Y este anillo fibroso tiene que acomodar, tiene que tener una ligera distensibilidad también este anillo. No es un anillo como un fierro que no aumenta mínimamente su diámetro ni disminuye. También aumenta y disminuye el diámetro. Pero ¿qué ocurre cuando este anillo se altera por procesos patológicos y se vuelve un anillo fibroso duro? Un tejido, generalmente cuando hay una valvulopatía relacionada con la fiebre reumática, ¿no? ¿Ven? El estafilococo y en especial las reacciones inmunológicas afectan a la válvula y la vuelven, primero la lesión, luego sobreviene un proceso de cicatrización. ¿Y qué ocurre? Aquí se reconstruye la válvula en base a un tejido fibroso muy duro que es incapaz de distenderse, pero además el diámetro de la válvula se reduce. Entonces el diámetro de apertura de la válvula está reducido.
en cada sístole, si se disminuye el diámetro, ya sabemos por la ley de la cuarta potencia, en este caso está el diámetro disminuido, va a disminuir el flujo, la cantidad de sangre que se está eyectando hacia la aorta. Y fíjense, al corazón que tiene que inyectar 70 ml le va a costar más enviar sangre hacia la aorta. Entonces, por una parte, la aorta tiene menos sangre porque está pasando, en vez de 70, 60 para aumentar el volumen de sangre que hay en la aorta. La presión en la aorta durante la diástole va a ser menor, pero durante la sístole el corazón va a ejercer una presión enorme para poder eyectar los 70 ml a través de un anillo reducido, de este diámetro reducido del anillo de la válvula. Entonces, la presión durante la sístole va a ser muy alta y durante la diástole va a ser muy baja. Ahora, cuando hay el conducto arterioso permeable, ¿ya?, la mitad o más de la sangre que bombea el ventrículo izquierdo hacia la aorta va a ir hacia atrás a través del conducto permeable y se va a ir hacia la arteria pulmonar y los vasos pulmonares. Entonces, aquí la presión en la aorta va a descender durante la diástole enormemente, ¿no? Antes de cada latido. Y va a aumentar casi a cero, va a descender aquí la presión. Y va a aumentar muchísimo durante la sístole. Entonces va a haber una presión del pulso de más de 100. Ocurre una insuficiencia aórtica. Aquí va a ocurrir también un problema que se va a dar a nivel de la válvula, ¿no? Esperen un segundito, por favor. Si esta es la válvula, bueno, y esta es la aorta, recuerden, esta válvula tiene que cerrarse completamente para soportar el flujo retrógrado de la sangre durante la diástole. Durante la sístole, esta válvula se tiene que abrir para dejar pasar la sangre. Y durante la diástole se tiene que cerrar completamente y evitar que la sangre vuelva hacia el ventrículo. Pero ¿qué ocurre? Durante la insuficiencia, esta válvula se vuelve insuficiente. Generalmente por los mismos procesos que hemos visto, los mismos procesos patológicos que se dan en el anillo y que producen una estenosis. En este caso puede ser el proceso en las valvas. Aquí en las valvas se asienta la infección, produce una destrucción de tejido y también se produce una cicatrización. Y en lugar de que la válvula cada vez que se cierra sea una línea así totalmente, no sé, recta, que nos muestra que hay un cierre, una oclusión total que no deja pasar ni una gota de sangre desde la aorta hacia el ventrículo. Fíjense, la válvula puede quedar así. Está la válvula superior por las cicatrices y está la válvula inferior también por las cicatrices. Entonces, cuando viene la diástole, ¿no? Durante la sístole pasa la sangre, esta válvula se abre. Y durante la diástole, ¿qué va a ocurrir? Por todos estos orificios, por todas estas grietas, va a pasar la sangre. Cuanto más
Bien, ¿cómo me escuchan? Sí, se escucha, doctor. Ya, ¿dónde nos quedamos aquí, no? En insuficiencia. Sí. Estábamos hablando de la insuficiencia. Bien, entonces, vean, entonces si la válvula es insuficiente, no permite que el flujo retrógrado de la sangre desde la aorta hacia el ventrículo se detenga, ¿no? Y que pase la sangre hacia el ventrículo, ¿ven? Entonces, la presión durante la diástole va a caer a cero. Y cuanto mayor sea el grado de insuficiencia, mayor va a ser este problema. Entonces, y durante la sístole, ¿qué le va a pasar al corazón? El corazón va a recibir, ¿ven?, sangre que está viniendo desde la aorta y va a recibir también sangre que está viniendo desde la aurícula, porque durante la diástole, el corazón se llena con la sangre que viene de la aurícula, ¿no es verdad? El ventrículo se llena con la sangre que viene desde la aurícula. Y en una insuficiencia también va a pasar sangre desde la aorta. Entonces va a aumentar muchísimo el volumen de sangre en el ventrículo. Y entonces el ventrículo va a intentar inyectar toda esa cantidad de sangre hacia la aorta. ¿Y qué va a ocurrir? Va a ser un esfuerzo mayor todavía y la presión en el ventrículo va a subir hasta 160, hasta 150 y esa presión se va a transmitir a la aorta. Entonces, vean, en estas insuficiencias graves, la presión del pulso puede variar desde 160 milímetros de mercurio, la presión sistólica, hasta cero, la presión diastólica. Entonces, ¿cuánto será la presión del pulso? 160 milímetros de mercurio. En vez de que sea 40, que es lo normal, va a ser 100. Por eso este dato de la presión del pulso es muy importante para entender y ver el comportamiento de la presión, ¿no? Ahora, en la arteriosclerosis también va a aumentar hasta el doble de lo normal. ¿Por qué? Porque en la arteriosclerosis nos vamos a encontrar con arterias endurecidas. Porque, ¿qué es la arteriosclerosis? Este es el depósito de colesterol en la íntima de las arterias. Este colesterol se deposita y luego se seca y hace que la arteria se vuelva menos distensible de lo que ya normalmente es. Es decir, la distensibilidad en las arterias disminuye enormemente en una arteriosclerosis. Entonces, vamos a tener que la presión del pulso va a ser mayor. ¿Por qué? Porque al ventrículo le va a costar bombear sangre. La presión sistólica va a ser la misma, pero la presión diastólica va a aumentar muchísimo. La presión sistólica va a aumentar y la diastólica, perdón, va a ser la misma, porque durante la sístole el corazón se va a esforzar por enviar sangre a un árbol arterial que no se distiende, que está endurecido por la presencia del colesterol en sus paredes, en especial a nivel de las arterioles, que ahí es donde se va a empezar a producir una mayor resistencia. Y recuerden, a mayor resistencia, mayor presión. Ahora, estos pulsos de presión se transmiten por todo el árbol arterial. ¿Sí? Aquí podemos ver cómo se distiende la aorta cada vez que hay un aumento de volumen. Durante la diástole tenemos esta aorta de este diámetro, pero durante la sístole, vean cómo aumenta el diámetro de la aorta, ¿no? Gracias a su distensibilidad. Y esta distensibilidad se transmite este pulso de presión, entonces, este aumento y esta disminución de la presión, este aumento durante la sístole y la disminución durante la diástole, vean, porque aquí sístole, diástole,
sístole, diástole. Durante la sístole aumenta el volumen, durante la diástole disminuye. Si aumenta el volumen durante la sístole, aumenta la presión, y durante la diástole disminuye el volumen, disminuye la presión. Todo esto se transmite hacia el árbol arterial y se transmite de tal suerte que nosotros después podemos recoger estos pulsos de presión en todas las arterias. Si ustedes en este momento se tocan la arteria radial, van a sentir estos pulsos de presión, ¿no? Cuando tomamos el pulso, entonces, a una persona, ¿qué estamos sintiendo? Esta distensibilidad, ¿verdad? Aumenta durante la sístole y disminuye durante la diástole. Aumenta el diámetro de la arteria durante la sístole y disminuye durante la diástole. Cuando ustedes se toman el pulso o toman el pulso a un paciente, están sintiendo este pulso de presión que se está transmitiendo por todo el árbol arterial. Y gracias a este pulso de presión, también se está permitiendo que la sangre esté fluyendo de manera continua y homogénea hacia la periferia, ¿no? Bien. Este pulso de presión se transmite, primero se distiende esta parte de la arteria. Todo esto, después, conforme va avanzando la sangre, ¿no? Va distendiéndose las partes más lejanas, ¿no? Hasta la periferia. Bien, ahora, la transmisión del pulso de presión también tiene una velocidad. En la arteria aorta normal es de 3 a 5 metros por segundo, en las arterias grandes de 7 a 10 metros por segundo y en las pequeñas arterias de 15 a 35 metros por segundo. La velocidad de transmisión del pulso de presión. Bien, ahora, vean, este pulso de presión lo podemos ir sintiendo desde luego en la aorta, en las arterias proximales a la aorta y en las grandes arterias como la femoral, en la radial, fíjense, podemos en la radial perfectamente sentir el pulso de presión, sístole, diástole. En las arteriolas ya va desapareciendo el pulso de presión, aunque todavía podemos ver que hay una presión sistólica y una diastólica mínima. 35 milímetros de mercurio es la presión media en las arteriolas. Una cosa es que, pero que si graficáramos los pulsos de presión en la aorta, en la femoral, en las grandes arterias o en la radial, donde tomamos el pulso, todavía se pueden observar la incisura aórtica. Una incisura que ya desaparece en el pulso de la gráfica del pulso de las arteriolas. Y en los capilares, definitivamente, el pulso ya, la presión es mínima, de 17 milímetros de mercurio, ¿no? Ahora, ¿qué ves? Bueno, aquí vamos a quedar. Y mañana vamos a ver los métodos clínicos para medir la presión sistólica y diastólica. Bien, no sé si hay alguna consulta. Bueno, si no hay nada, nos vemos mañana a la misma hora. Gracias por su participación y que tengan un buen día. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana.